En una pequeña aldea, habitaba un juez que tenía fama de ser severo y despiadado. Era un hombre de carácter frío y distante, que no temía a Dios ni respetaba a sus semejantes. Su posición de poder lo hacía creer que estaba por encima de los demás y rara vez atendía a las súplicas del pueblo que venía a él en busca de justicia. No tenía ni rastro de compasión en su corazón y a menudo dejaba que el mal prevaleciera sobre el bien simplemente porque no se sentía obligado a responder a nadie más que a sí mismo. La gente de la aldea vivía en un estado constante de injusticia y temor, pues sabían que este juez no se preocupaba por su bienestar. Para él, los casos eran meros asuntos burocráticos que resolvía a su conveniencia, sin considerar si sus veredictos eran justos o no. En esa misma aldea, vivía una mujer que había sufrido una gran injusticia. Se trataba de una viuda, una de las personas más vulnerables en aquella sociedad. La vida de la viuda no era fácil, ya que había perdido a su esposo tiempo atrás y no tenía hijos que la defendieran ni familiares que abogaran por ella. Para subsistir, dependía de la bondad de las personas, pero, en este caso, había un hombre poderoso que la había despojado de todo lo que le quedaba, aprovechándose de su condición. A pesar de la desesperación que sentía, la viuda no estaba dispuesta a resignarse y dejar que la injusticia triunfara en su vida. Sentía una profunda convicción de que debía hacer todo lo posible para obtener justicia y recuperar lo que le pertenecía. Así que decidió acudir al único lugar donde pensaba que podría ser escuchada, el tribunal del juez de la aldea. La primera vez que la viuda se presentó ante el juez, lo hizo con humildad y respeto. Sus ojos reflejaban la tristeza de quien ha soportado mucho dolor, pero también el brillo de la esperanza que aún no había sido extinguida. Con voz suave pero firme, la viuda le dijo al juez: «Concédeme justicia contra mi adversario». El juez, que se encontraba en ese momento revisando otros casos, apenas levantó la mirada para observar a la mujer. Sin prestar atención a sus palabras, simplemente hizo un ademán despectivo con la mano y le indicó a un guardia que la sacara del tribunal. La viuda no se inmutó. Sabía que enfrentarse a un juez como él no sería tarea fácil. Pero ella había decidido que no se rendiría. Así que al día siguiente, se presentó de nuevo en el tribunal. Una vez más, esperó pacientemente su turno, y cuando por fin pudo dirigirse al juez, repitió su súplica: «Concédeme justicia contra mi adversario». El juez, irritado por la insistencia de la mujer, le dirigió una mirada severa y dijo: «¿Acaso no entiendes que estoy ocupado? Tengo asuntos más importantes que atender. No voy a gastar mi tiempo en tu causa insignificante». Pero la viuda no se dejó intimidar. Al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, volvió a presentarse en el tribunal, siempre con la misma petición: «Concédeme justicia contra mi adversario». Día tras día, el juez se encontró con el rostro de aquella mujer que se negaba a rendirse. La veía aparecer en la plaza del pueblo cuando salía de su casa, la encontraba en las calles cuando se dirigía al mercado, y allí estaba ella en el tribunal cuando llegaba a su oficina. Siempre con la misma súplica. La viuda no gritaba ni causaba alboroto, pero su persistencia era tan firme y constante que comenzó a convertirse en una molestia ineludible para el juez. Con el paso del tiempo, la presencia de la viuda comenzó a afectarle más de lo que hubiera querido admitir. Se sentía perturbado por su perseverancia, y cada vez que la veía, algo en su interior se removía, como si una pequeña chispa de conciencia, que él creía haber extinguido hace mucho, intentara encenderse de nuevo. A pesar de todo, el juez seguía rechazándola. Sin embargo, una tarde, después de haber expulsado a la viuda del tribunal por enésima vez, se sentó solo en su despacho, reflexionando sobre lo que había ocurrido. El eco de la súplica de la mujer resonaba en su mente como un susurro persistente: «Concédeme justicia contra mi adversario». El juez, agotado, se reclinó en su silla y se cubrió el rostro con las manos. La verdad era que ya no podía soportar más la situación. Esa mujer no se rendiría, y él lo sabía. Ella volvería al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que él accediera a su petición o hasta que ella muriera intentándolo. Con un suspiro de resignación, el juez se puso de pie y caminó de un lado a otro de su despacho.
Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, murmuró para sí mismo, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Decidido, el juez llamó a la viuda y le pidió que se presentara una vez más en el tribunal. Cuando la mujer entró en la sala, sus ojos reflejaban la misma mezcla de tristeza y esperanza de siempre, pero esta vez había algo más. Parecía cansada, pero al mismo tiempo había un destello de resolución en su mirada que decía claramente, no voy a rendirme, sin importar cuántas veces me rechaces. El juez, mirando a la viuda, respiró hondo, y con voz firme, dijo, he decidido escuchar tu causa. No porque me importe lo que te haya sucedido, sino porque ya no soporto más tu persistencia. Quiero librarme de ti y de tus constantes súplicas. Así que iré en contra de mi costumbre y te concederé justicia. Dictaré sentencia a tu favor para que no tengas que regresar nunca más. La viuda, al escuchar estas palabras, se sintió invadida por una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. No le importaba que el juez no sintiera compasión por ella. Lo único que importaba era que finalmente había obtenido justicia. Su constancia y determinación habían vencido al juez más cruel e injusto de la aldea. Jesús, al relatar esta parábola a sus discípulos, les explicó que la historia de la viuda y el juez era un ejemplo de cómo debían orar siempre y no desmayar. Si un juez injusto, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, había sido movido por la persistencia de la viuda para hacer justicia, cuanto más Dios, que es justo y amoroso, ¿no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Jesús les aseguró que Dios escucharía sus oraciones y actuaría en favor de ellos, aunque la respuesta pareciera tardar. Así, el mensaje de la parábola no solo era un llamado a la oración constante y perseverante, sino también una promesa de que si mantenemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, Él se levantará a favor nuestro y nos hará justicia en su tiempo perfecto. La parábola del juez injusto se convirtió en un recordatorio de la importancia de la fe inquebrantable y la perseverancia en medio de la adversidad. Aunque en la tierra podemos encontrarnos con personas que no se preocupan por nosotros o que no respetan la justicia, Dios es diferente. Él siempre escucha nuestras súplicas y aunque parezca que tarda en responder, su justicia es segura. En tiempos antiguos, la figura de la viuda era sinónimo de desprotección y vulnerabilidad. Una mujer que había perdido a su esposo no solo perdía a su compañero de vida, sino también a su principal proveedor y defensor en una sociedad patriarcal donde las mujeres tenían pocos derechos y dependían casi completamente de los hombres para la estabilidad económica y social. Las viudas solían ser vistas como una carga para la comunidad y muchas veces eran relegadas a la caridad o la mendicidad para poder sobrevivir. La historia de la viuda persistente en la parábola de Jesús no es, pues, un relato único, es una representación de la experiencia de muchas mujeres de la época. En el libro de Ruth, por ejemplo, se narra la historia de otra viuda, Noemí, quien después de perder a su esposo y a sus 2 hijos, se encuentra sin tierras y sin sustento. El corazón de la historia se centra en cómo ella y su nuera Ruth luchan por encontrar un lugar seguro en una sociedad que no les ofrece ayuda, y en cómo, a través de la persistencia y la fidelidad, ambas logran hallar una salida a su situación precaria. Las historias de mujeres como Noemí y la viuda de la parábola se entrelazan para mostrarnos cómo, incluso en las peores circunstancias, aquellas personas marginadas y olvidadas por la sociedad pueden encontrar la redención y la justicia, ya sea a través de la intervención de un juez o la ayuda de alguien dispuesto a tender una mano. Para comprender mejor la naturaleza del juez de la parábola, también es relevante conocer el contexto histórico de los tribunales y la justicia en la antigua Judea. Los jueces de la época eran designados por el poder político o los líderes religiosos, y su autoridad se extendía a diversas áreas de la vida de las personas, desde conflictos civiles hasta disputas familiares y asuntos religiosos. Sin embargo, a menudo estos jueces eran conocidos por su corrupción y parcialidad. Era común que los jueces aceptaran sobornos o resolvieran casos a favor de quienes les prometían beneficios personales. Por esta razón, el pueblo los veía con desconfianza, y sabía que si no se tenía influencia o poder, era casi imposible obtener justicia verdadera.
De hecho, el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 23, denunció la corrupción de los líderes diciendo: tus príncipes son rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No defienden al huérfano ni atienden la causa de la viuda. Esta corrupción no solo agravaba la injusticia, sino que también aumentaba la desesperación de los más débiles. Así, la parábola del juez injusto refleja una realidad cotidiana para muchas personas de aquel tiempo, una realidad de desamparo frente a una autoridad insensible. Al presentar a este juez como el paradigma de la indiferencia y la maldad, Jesús subraya aún más el contraste con el carácter de Dios, quien siempre escucha el clamor de los oprimidos y defiende al desvalido sin esperar nada a cambio. Otra anécdota relevante que complementa la historia de la viuda persistente es la del rey Salomón y las dos mujeres que vinieron a él con un dilema sobre la maternidad de un niño, 1 Reyes capítulo 3. Versículos 16 al 28. En este relato, dos mujeres que vivían juntas, ambas madres de recién nacidos, se presentaron ante Salomón porque uno de los niños había muerto, y ambas reclamaban ser la madre del bebé sobreviviente. En un gesto que reveló su sabiduría y justicia, Salomón propuso partir al niño en dos, entregando a cada mujer la mitad. La verdadera madre, en un acto de profundo amor, prefirió ceder su reclamo y dejar que la otra mujer se quedara con el bebé antes que ver a su hijo morir. Este episodio muestra cómo el verdadero amor y la preocupación por la vida y el bienestar de los demás pueden manifestarse de maneras sorprendentes. Mientras que Salomón actuó con sabiduría para desenmascarar a la impostora y proteger al inocente, el juez injusto de la parábola de Jesús es retratado como alguien que, aunque falto de sabiduría y compasión, se ve obligado a actuar simplemente para librarse de la molestia de la viuda. A través de estos relatos, se resalta que no importa cuán imperfecta o corrupta pueda ser la justicia humana, Dios ve el corazón de los necesitados y actúa con verdadera justicia y misericordia. Ahora oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con un corazón humilde y lleno de confianza, reconociendo que tú eres el Dios de justicia y misericordia. Al igual que la viuda persistente, te pedimos que nos des la fuerza y la perseverancia para nunca desmayar en nuestras súplicas. Ayúdanos a recordar que tú escuchas cada clamor y que aunque la respuesta parezca demorar, tu tiempo es perfecto. Te rogamos que actúes con poder en nuestras vidas y que tu justicia prevalezca en cada circunstancia difícil que enfrentamos. Que no nos rindamos ante la indiferencia del mundo, sino que como aquella viuda, sigamos adelante con fe, sabiendo que tú, nuestro juez justo y amoroso, nos concederás lo que es bueno y verdadero. Te agradecemos porque tú siempre nos escuchas y nos amas con un amor que nunca falla. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión sobre la parábola del juez injusto. Recordemos siempre que aunque enfrentemos momentos de injusticia o sintamos que nuestras voces no son escuchadas, Dios nos invita a perseverar con fe y esperanza, sabiendo que Él nunca nos abandona. Que este mensaje nos inspire a confiar en su justicia y a seguir adelante con valentía, incluso cuando el camino parezca difícil. Nos vemos en la próxima historia, y que Dios les bendiga siempre.